Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bien, buenas tardes o buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. Le habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio Escoge, conductor de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Defendiendo mi Fe Católica o Aprendiendo de la Fe Católica. La semana pasada terminamos un tema precioso, hermoso, maravilloso. ¿Ok? Cómo llenarse del Espíritu Santo era el tema de la semana pasada. Cómo llenarse del Espíritu Santo y para qué. Y el tema que vamos a empezar esta semana, que también va a estar como entre 3 a 4 programas, van de la mano. Fíjense que van enlazados. Van muy enlazados y se van a dar cuenta el por qué. Se van a dar cuenta el por qué. Así que el tema que vamos a hablar a contar de hoy es un tema maravilloso, un tema precioso, un tema que indiscutiblemente mucha gente se pregunta ¿cuándo yo voy a recibir algo? O ¿cómo es que la otra gente lo puede recibir y yo no? Así que vamos a ir a un tema precioso y vamos a hablar bien claramente al respecto para que usted se dé cuenta del por qué y sobre todo, ¿cierto? Para que también se dé cuenta del por qué va de la mano del tema anterior, de cómo llenarse del Espíritu Santo. Van de la mano. Bien, el tema que vamos a comenzar esta semana se llama ¿Cómo recibir un milagro? ¿Cómo recibir un milagro? ¿Ok? Los milagros están ahí. ¿Ok? Dios quiere dar milagros, quiere hacer milagros en tu vida. La cuestión es, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿yo estoy preparado para recibir un milagro? ¿O para que hagan un milagro en mí? ¿Estoy preparado para eso? Entonces, es un tema maravilloso, un tema espléndido, donde vamos a tocar muchas cosas, vamos a hablar enfáticamente de muchas, pocas citas bíblicas, pero sí vamos a hablar bastante de lo que es recibir un milagro y para qué recibir el milagro. ¿Ok? Vamos a hablar de eso, vamos a estar estas 2, 3 o 4 semanas probablemente hablando sobre este tema tan hermoso que es cómo recibir un milagro. Vamos a ver qué es lo que significa el milagro. ¿Por qué hay milagros? ¿Para qué hay milagros? ¿Por qué Dios otorga milagros? ¿Ok? Todas esas cosas las vamos a ver con este tema a través de este programa. Vamos a comenzar, como todos los lunes, con una oración inicial. Sobre todo, me van a acompañar incluso para orar por la gente de Ucrania. ¿Ok? Por esta guerra para que pueda terminar, porque este señor de Rusia, el manda más, lamentablemente no está bien cuerdo en sus ideas y lamentablemente lo que quiere hacer es algo que no está bien hecho, la verdad que no. Así que vamos a rezar por esa gente porque está sufriendo cantidad. Están quedando sin sus hogares, hay muchos heridos, cantidad de heridos, han perdido todo y muchos están huyendo del país y huyendo a otros países, ¿okay? para que no puedan, ¿cierto? Morir en estas circunstancias de esta terrible y tonta guerra, ¿no? En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ay, Señor, te vamos a dar gracias primeramente por el día de hoy. Te vamos a dar gracias por todo lo que nos das.
Damos a dar gracias porque hay tantas cosas que tú nos das con amor y que nosotros no la merecemos. Pero ahí están porque tú eres amor. Y eres amor para con nosotros. Y por ello te damos gracias, Señor. Te damos gracias eternamente, porque la verdad, sinceramente, si tú no nos dieras esas cosas que nos das todos los días, muchas de las cuales quizás nosotros estaríamos en otra situación. Te pido por todas las familias de las personas que me están escuchando o que me están viendo. Te pido por cada una de ellas y te pido en especial por todas esas familias, esas personas que están sufriendo en estos momentos por la guerra en Ucrania. Es algo horrible que nunca debería de suceder, nunca debería nadie haber creado nada, ningún arma en esta vida para destruir a otro. Pero desde el momento que crearon la pólvora, el momento que crearon la bala, que crearon tantas cosas para destruir el cuerpo humano, el poder del ser humano de querer tener todo, viene de esta situación. El diablo debe estar contentísimo en este momento porque hay 2 países que están en guerra. Vamos a esperar en Dios que todo esto se acabe, sinceramente que se acabe. Y por todas esas personas que están heridas, que están sufriendo, que han perdido sus hogares, han perdido sus cosas, ¿cierto? Tanto material en relación a lo que es la casa y personal en relación a lo que es ropa y todas esas cosas. Pero esperemos en Dios que no pierdan la vida, que puedan perder las cosas materiales. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que no pierdan la vida. Señor, te pido también por estas personas que me están escuchando, como también que me están viendo, para que tanto sus familiares como ellos mismos, si están pasando por algún tipo de enfermedad, para que tú puedas poner tu mano misericordiosa en cada uno de ellos y los puedas sanar. Te pido por los seminaristas, los religiosos, los sacerdotes, en especial por Monseñor Garza, Monseñor Wensky y el Papa Francisco. Hay varios sacerdotes cumpliendo con su misión en Ucrania, llevando oración, llevando un poquito de fe a esas personas que lo necesitan. Así que cuídalo, Señor, a estos sacerdotes, porque están haciendo una labor extraordinaria. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos a ver esto del tema de los milagros. ¿Qué es recibir un milagro? ¿Cómo recibir un milagro? Vamos a empezar primeramente por el significado de milagro. Vamos a empezar por ahí. Milagro es el concepto dado a un evento muy inusual, que se cree que es sobrenatural, no tiene explicación, y por sobre todo se le atribuye a cuando tiene una intervención divina. ¿Okay? Entonces es algo inexplicable, algo que no se puede explicar, es un misterio. El milagro es un misterio. Cuando uno queda anodadado, queda con la boca abierta, sin poder explicar lo que ha sucedido. Un milagro. Un milagro. Por ejemplo, cuando una persona que está a punto de morir, porque tiene una enfermedad terminable, ora a un santo y este santo interviene ante Dios para que Dios pueda hacer el milagro de curarlo a través del santo, y la persona se sana, se cura. Eso es un milagro, y un milagro sobrenatural, porque los doctores habían determinado que se iba a morir, y sin embargo
lo que haya tenido desaparece. Eso es un milagro. La palabra milagro se encuentra en origen su origen en el latín miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse. ¡Wow! Estás admirado por algo. O contemplar con admiración, con asombro, con estupefacción. Los latinos llamaban miraculum a aquellas cosas prodigiosas que escapaban a su entendimiento, como los eclipses, las estaciones del año, las tempestades. Claro, en aquellos tiempos no había las explicaciones que hay hoy en día. Hoy en día tenemos más explicaciones en relación a eso, pero hay otras cosas que no la tienen. ¿Ves? No sé si algún día la tendrán, pero en estos momentos no la tienen. Un milagro es un evento que sería inexplicable por las leyes naturales o científicas, como por ejemplo curar o sanar un ciego, por ejemplo. Eso es inexplicable. Se puede sanar o curar a un ciego, y eso es un milagro, sobre todo si esa persona es un ciego de nacimiento, con mayor razón. ¿Okay? Una persona que, por ejemplo, que no pueda caminar y camina, es un milagro, un milagro. De manera informal, la palabra milagro se usa a menudo para caracterizar cualquier evento beneficioso que sea estadísticamente poco probable, pero no contrario a la ley de la naturaleza, como sobrevivir a un desastre natural o simplemente una casualidad. Independientemente de la probabilidad, algunas coincidencias pueden verse también como milagros. Veamos cómo Dios regala los milagros, y a quiénes y por qué. Debemos pensar que usted y yo somos un milagro. Y usted dirá, ¿cómo vamos a hacer un milagro? Somos un milagro. ¿Sabe por qué? Porque hace 100 años usted y yo no existíamos. Y eso es un milagro. Un milagro donde Dios nos hizo de la nada y crecimos de la nada. Ahora Dios sigue haciendo milagros y va a continuar haciendo milagros, porque Él quiere dar milagros, quiere hacer milagros, sobre todo en su vida, en mi vida, quiere hacer milagros. ¿Ok? Pero hay que pensar un poco. Dios hace milagros, pero ¿en quién hace milagros? ¿Por qué hace milagros? ¿Para qué hace milagros? ¿Qué es lo que Él pide para realizar un milagro? Entonces vamos a entrar de relleno a este tema, ¿cierto? Con algunas citas bíblicas, muy pocas, pero la vamos a entrar para que usted se dé cuenta de lo que Él nos pide y que Él quiere dar y hacer milagros, sobre todo en su vida. ¿Ok? Vamos a ir a San Mateo 8:1-10. San Mateo 8:1-10. ¿Ok? Recuerde que si tiene la Biblia, anote la cita y después, cuando tenga chance, cuando tenga tiempo, búsquela con calma, con tranquilidad y la lee despacio para que usted se dé cuenta. ¿Okay? San Mateo 8:1-10. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo una muchedumbre. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, miren qué importante, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús tendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, quedas limpio. Al momento quedó limpio de lepra. ¿Okay? Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerle una declaración. Al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un centurión, suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di una palabra y mi sirviente quedará sano. Pues yo, que no soy más que un capitán,
Tengo soldados a mis órdenes y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían. Se dio vuelta y les dijo, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Bien, vamos a desglosar este párrafo, ¿cierto? Que es de San Mateo 8 del 1 al 10. Vamos a desglosarlo para que usted se dé cuenta, porque ahí empieza todo, ¿ok? Empieza todito. Bien, vamos a analizar. Primero vamos a analizar la actitud del leproso. Vamos a ir con la actitud del leproso. Cuando se acerca a Jesús por querer recibir un milagro, la primera actitud que debe tener una persona, usted y yo, ¿ok? Usted y yo, para recibir algo del Señor, es reconocerlo y postrar nuestro corazón con humildad al Señor, ¿ok? Imagínense las palabras, si tú quieres, no es que yo estoy imponiendo, aquí yo no estoy imponiendo, aquí yo no estoy exigiendo, ¿ok? Tampoco estoy haciendo algo fuera de lo común para como controlar la situación y decirle al Señor, hazlo. No, Señor. Si tú quieres, recuerda siempre esa frase, esa palabra. Si tú quieres, ¿ok? Porque si Dios no quiere, no lo va a hacer. Por más que se lo pida, no lo va a hacer. ¿Ok? Hay muchas situaciones en las cuales Él puede decir, no, yo no lo voy a hacer. Hay muchas situaciones. Pero cuando uno se muestra ante el Señor con humildad, con fe, con una verdadera fe de corazón, ¿ok? Y le pide esto que es tan, que puede ser una enfermedad, puede ser, no sé, cualquier cosa. Se lo pide. Y usted dice, Señor, si tú quieres. Primero, Señor, porque lo estás reconociendo. Tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres el omnipotente, tú eres el poderoso. ¿Ok? Señor, si tú quieres, haz tal cosa. ¿Ok? ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Quiero. Quedas limpio. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos viendo que el leproso no le exige, no le está pidiendo, no le está imponiendo, no tampoco le está suplicando, solo le está diciendo, si tú quieres, con una actitud de humildad y lleno de fe. ¿Ok? Lleno de fe. También hay que pensar con certeza, firmeza y convicción que la persona que está enfrente a ti tiene el poder para realizar esto. Tú tienes que convencerte de que el Señor lo puede hacer. ¿Ok? Yo ayer estaba escuchando un programa donde la mujer le pregunta al hombre, le dice, ¿tú eres religioso? Y el hombre le dice, no, soy ateo. Y él le dice a ella, ¿y tú eres religiosa? Y ella le dice, no, yo soy atea. Y brindan, brindemos por el ateísmo. Y brindan. Se toma su traguito. ¿Eh? ¿Ustedes se dan cuenta esas dos personas? Después cuando se toman el trago, ella le dice a él, le dice, yo creo en mí mismo. Y él le dice, mira, yo también creo en mí mismo. Yo no creo en nada de Dios. Yo creo en mí mismo. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Ustedes creen que eso va a llegar a algún lado? Yo conozco una amiga hace muchos años atrás que me dijo exactamente
lo mismo. Yo no creo en Dios, creo en mí misma. Todas las cosas que pasan en mi vida es porque yo las recibo, no porque Dios me las da, sino porque yo hago el esfuerzo de hacerlo. Entonces, hay que pensar con certeza, firmeza y convicción que la persona que está al frente tuyo tiene el poder de realizar lo que tú necesitas. ¿Ok? Porque si estás dirigiendo todo tu corazón al Señor y le quieres pedir algo que sabes que solo Él puede hacer o que puede realizar, entonces debes tener el convencimiento que podrás hacerlo. Pero dos cosas tienen que ocurrir. Primero, ser humilde, dar con humildad. Y segundo, tener fe. Porque si tú no estás con humildad y no estás con fe, no va a pasar nada. Nada. Podrás pedirlo, podrás insinuarlo, podrás exigirlo, podrás lo que quieras, pero no lo vas a recibir porque no tienes la actitud humilde y tienes tu corazón lleno de fe para poder pedir lo que tú quieres. Las personas que han podido lograr obtener lo que han pedido es porque tienen estas dos condiciones: la humildad y la fe. ¿Ok? Entonces, dice, realizar un milagro en ti debes tener convencimiento de que lo que podrás hacer con humildad necesaria para entender que la fe en Jesús es lo que te hará poder recibir lo que quieres. Todos los milagros que realizó Jesús en sus 3 años de evangelización, todos los milagros fueron por la fe de la gente. Porque tu fe te ha sanado, porque tu fe te ha limpiado, porque tú tienes fe, se ha logrado. El leproso, yo quiero, y te limpia porque tienes fe. Porque si no hubiera tenido fe, no puede. Primero el leproso lo reconoció como Señor. No lo conocía, nunca había escuchado de él. Lo reconoce, Señor. ¿Ok? Señor. Y como tal, al reconocerlo y tener la fe, la humildad de pedirle al Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús le dice, pues yo quiero. ¿Okay? Entonces, si deseas un milagro en tu vida, debes convencerte a ti misma o a ti mismo que para el Señor no hay nada imposible, pero que requiere 2 cosas fundamentales. ¿Cuáles son? La humildad y la fe. La humildad y la fe. Entonces, ¿por qué Dios no realiza milagros en tu vida? Puedes preguntarte ahora mismo por qué. ¿Por qué Dios no ha realizado milagros en mi vida? ¿Tienes la fe suficiente? ¿Tienes la humildad suficiente? Cuando tú te diriges a Dios, ¿te diriges con humildad? Señor, que se haga tu voluntad. Si tú quieres, o Señor, yo quiero que hagas esto, dame esto, necesito esto. Entonces, como lo necesito, quiero que me lo des ya. Vamos a continuar en el próximo espacio. No se vayan. Vamos a seguir hablando sobre cómo recibir un milagro. No se vayan. Ya regresamos. ¿Ok? Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí.
Bueno, ya hemos regresado y vamos a continuar con el tema que hemos comenzado. Cómo recibir un milagro. Un tema precioso, un tema maravilloso, que hay veces que uno se tiene que preguntar, ¿por qué yo no he recibido ningún milagro? ¿O por qué no ha habido milagros en mi vida? ¿Ah? ¿Por qué no ha habido milagros a través de mi familia, a través de mi hogar, a través de mi matrimonio, a través de mi vida personal? ¿Por qué no he recibido milagros? ¿Por qué? Dios quiere darte milagros. Él no es un egoísta, no está cerrado a eso. Él quiere hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Entonces tú tienes que preguntarte, a ver, ¿por qué no recibo milagros? ¿O por qué no se dan milagros en mi vida? O si se han dado, ha sido esta cantidad. En vez de estar abundantemente en tu vida, milagro tras milagro, no, este poquitico. ¿Por qué? Entonces tienes que preguntarte por qué, a qué se debe. ¿Ven? Hay milagros pequeñitos y hay milagros grandes. ¿Ok? Un milagro grande es hacer ver a un ciego, es un milagro grande. Un milagro grande es que una persona que va a morir, pues que no muera, que su enfermedad desaparezca. Son milagros grandísimos. ¿Ok? Milagros grandes. Un milagro pequeñito a lo mejor es, por ejemplo, que tú le pediste algo de tu trabajo para que se diera y se dio. Y fue un milagro que se haya dado, ¿verdad? Entonces, muchas veces ocurren cosas muy así insignificantes que uno las toma como si fuera milagro. Por ejemplo, por decirle un caso, van a jugar dos equipos de fútbol y uno más malo que el otro. Entonces todo el mundo sabe que el que va a ganar va a ser este. Todo el mundo lo sabe, porque es mucho mejor, es mucho más bueno. Tiene mejores jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y este que está aquí no vale para nada, para la gente no vale nada. Así que por lo tanto toda la gente apuesta por este. Y sin embargo se da el milagro de que este le gana a este otro. Milagro. Nunca nadie había dado un peso por ese equipo. Y sin embargo le ganó. Entonces la gente dice, que eso fue un milagro. Un milagro que ese equipo le haya ganado al otro. Entonces se sobreentiende de que la gente también muchas veces otorga como que lo ocurrido en ciertos aspectos o circunstancias es un milagro. ¿Ok? Es un milagro. Dice, mira, ocurrió tal cosa, es un milagro. Es un milagro. Entonces, recuerden que el milagro es añadido a la parte divina, o sea, si es algo sobrenatural, ¿ok? Algo sin explicación, entonces se determina que el milagro sobre todo es porque viene de Dios. Los santos no hacen milagro, la Virgen Santísima tampoco, no hacen milagro. El único que hace milagros es Dios, el único. Ahora, ¿por qué los santos son santos? ¿Y por qué los santos, para ser santos, han hecho 2 milagros? No han sido ellos. Es porque ellos han intercedido ante Dios, y Dios a través de ellos ha obrado el milagro. Y por eso es que la gente, ¿cierto?, se convierte en santo. Porque no tienen esa posibilidad. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, vayan y evangelicen a todo el mundo, y ellos hacían cosas extraordinarias. Hacían ver ciegos, hacían caminar a gente con problemas en las piernas, curaban enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. No eran ellos. No eran los apóstoles, era Dios que estaba trabajando a través de ellos. Ellos intercedían ante Dios para poder mejorar o curar o sanar esa persona.
y la persona quedaba sana. Pero no eran ellos. Hay muchas veces que aquí en el mundo, en el mundo este que vivimos, una persona logra hacer algo y se piensa que es él. Se toma el atributo de decir, yo hago milagros. Hay otros que son mentirosos. ¿Ok? Porque hacen cosas milagrosas para engañando a la gente y se dicen que son milagrosos. Y no son así. Y además ellos no hacen milagros. No hay un ser humano que haga milagros. No lo hay. Solo Dios lo hace. O eventos sobrenaturales que tú no sabes por qué vinieron. Tú no sabes cómo ocurrieron. Y se dan. ¿Ok? Bien, estábamos ¿cierto? En la vez pasada, en el espacio pasado, estábamos hablando, decía, si deseas un milagro en tu vida, debes convencerte a ti mismo o a ti misma que para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pero tienen que ocurrir dos cosas fundamentales. ¿Ok? Tener humildad y tener fe. Si tú no tienes humildad y no tienes fe, lo que tú le vayas a pedir al Señor no se va a dar. No se va a dar. No se va a dar. Porque el Señor no va a obrar en nadie que no tenga humildad y fe. En nadie. En nadie. ¿Ok? Dios solo te pide que seas conservadora o conservador y que no vayas por el vecindario o por el mundo diciendo lo que Dios hizo en ti si te logra hacer un milagro. O sea, tú, vamos a suponer, tú no podías caminar y de repente tú caminas. Entonces lo que Dios te pide a ti es que seas conservadora, que no vayas por ahí, ¡ay! La gente se va a dar cuenta igual. Si ellos te vieron 10 años andando en silla de ruedas y de repente te ven caminando, se van a dar cuenta. No es necesario que tú vayas allá y lo empieces a expandir por todo el mundo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas conservador. Por eso Dios a todo el que le hizo un milagro, tanto para ver como para caminar o para sanar su enfermedad, a todos le dijo lo mismo. No vayas a nadie. No se lo digas a nadie. Lo que pasa es que ellos corrían para ir a contarle a todo el mundo que ya podían ver o que ya podían caminar. ¿Verdad? Ahora, veamos lo del centurión. ¿Ok? Veamos lo del centurión. ¿Ok? Veamos el centurión. Si están sintonizando ahora en estos momentos, nosotros leímos San Mateo 8 del 1 al 10. 8 del 1 al 10. Y ahí está lo del centurión. Vamos a ver eso. Dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y quedarás sano. Eso es lo que dice. ¿Verdad? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y el enfermo que está en mi casa, mi empleado o quien sea que esté allá, quedará sano. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Primeramente está reconociendo al Señor. Lo está reconociendo. ¿Ok? Y tanto es el respeto y la fe puesta en Él que le dice con humildad, con una sola palabra tuya, mi enfermo en casa quedará sano. No tienes que ir, Señor. No tienes que ir. Sin tener que verlo, quedará sano, sin que lo veas, sin que lo toques, sin que tengas que mover tus pies de aquí. Quedará sano, sin... ¿Cuántas personas dicen, Señor, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi tatarabuelo, mi padre, mi hermana, quien sea, está enfermo? Ven y pon tu mano misericordiosa, o ven y pone tu mano aquí en ella o en él o en quien sea, para que se pueda sanar.
¿No sería mejor, Señor, reconociendo que es el Señor, con humildad, que se haga tu voluntad, si tú quieres? Di una palabra, haz un gesto, la cosa más mínima tuya, para que mi hermana, mi tío, mi abuelo, quien sea que esté enfermo, que pueda quedar sano. Yo le aseguro que si usted lo hace con humildad y lo hace con fe, esa persona por quien usted está pidiendo va a quedar sana. Se lo aseguro, se lo aseguro. En los dos casos que hemos visto, el leproso y el centurión, son dos casos, debe tener la certeza y la convicción de que el Señor es el Señor. Los dos, la misma, Señor. Los dos, Señor. Lo reconocen, Señor. ¿Ok? Reconocer es conocer. Delante de quién estoy. ¿Quién es esa persona? Si yo estoy delante de esa persona, porque o la quiero conocer o la conozco, una de dos. Pero yo no estoy delante de una persona que no tengo idea quién es. ¿Para qué voy a estar delante de esa persona si no tengo idea quién es? ¿Verdad? Si yo voy a la iglesia y yo no conozco al sacerdote, ¿para qué yo voy a ir para allá si no lo conozco? ¿Verdad? Yo para poderlo conocer, pues me tendré que acercar, saludarlo, decirle, mire, mi nombre es Roberto, mucho gusto, cualquier cosa que usted necesite puede contar conmigo. Entonces ya estoy teniendo una comunicación y un acercamiento, porque quiero conocerlo. Pero si voy a misa, no tengo idea quién es, ni me interesa quién es, y salgo de misa y ya. ¿Usted lo conoce? No lo conoce. ¿Él lo conoce a usted? Tampoco lo conoce, no tiene idea. Si se ven en la calle, ni se saludan, porque no se conocen. ¿Verdad? Entonces, aquí es reconocer, es conocer delante de quién estoy. Si conozco al Señor, ¿cómo puedo ir a pedirle algo si no tengo idea quién es? Si no lo conozco, ¿cómo puedo ir a decirle o a pedirle que pueda hacer un milagro en mi vida o hacer algo si no lo conozco? ¿Ah? Es lo mismo cuando te dicen, si tú no amas a tu hermana, ¿cómo tú puedes amar a Dios? Si no amas a tu hermano, ¿cómo tú puedes amar a Dios si no lo amas a tu hermano? A tu hermano que tú lo ves, que tú lo tratas, que tú estás con él, que no lo amas. Y tú estás diciendo que amas a una persona que no sabes quién es, que no lo conoces, que no lo ves. Y estás diciendo que lo amas. Cuando el de al lado lo está haciendo sufrir. Entonces, ¿cómo puedo conocerlo? Hay muchas maneras de conocer al Señor. Mire, una es esta, a través de los programas de Radio Paz. Puede conocer al Señor. Hay muchos programas educativos, evangelizadores, de formación, que hablan del Señor, hablan de la Virgen, hablan de los santos. Usted puede conocer al Señor, lo puede conocer muchísimo. Si no, vaya a la iglesia, vaya a un curso de Biblia, o vaya a un retiro espiritual, en algún grupo. Hay muchos grupos buenísimos, con unos retiros maravillosos. Vaya uno, no se quede en casa viendo televisión, vaya en un fin de semana a vivir un retiro, y así usted conocerá más al Señor. Se lo aseguro que lo va a conocer más. Se lo garantizo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a pedirle algo al Señor si no lo conozco? El Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Así que por lo tanto, si yo no me esmero por conocer al Señor, si yo no hago nada por conocerlo, ¿ah? Porque si yo te pregunto a ti, dime algo del Señor, a ver, una parábola, o dime qué es lo que hizo en los 3 años que evangelizó, a quién evangelizó, dime alguna palabra de él. Usted va a decir, no tengo idea, porque no se ha dado el tiempo de conocerlo, no se ha dado el tiempo para leer de la Biblia y conocer al Señor. No se ha dado el tiempo. Estos programas así que son tan de formación, evangelización, educativos, que son programas buenos, que hay sacerdotes dentro de la Radio Paz que son maravillosos. Usted tampoco ni lo escucha, no le interesa. Entonces, ¿cómo va a conocer al Señor si no se da el tiempo de hacerlo? Prefiero un programa, una novela o un programa de esto de fútbol, ¿ah? Antes de ir a un estudio bíblico, o ir a un retiro, o ir a la iglesia, o ir a misa y escuchar la palabra del Señor. No le interesa. Entonces, ¿cómo puede decir yo lo amo si no lo conoce? ¿Cómo puede reclamarle al Señor? En mí no has hecho nada. ¿Por qué a la que está allá sí le has hecho 20 cosas, pero a mí no me hacen nada? Claro. Si usted no tiene humildad, no tiene fe, no lo conoce, no tiene idea quién es, entonces ¿por qué va a hacer algo en usted? ¿Ah? Si en vez de ser humilde para decirle las cosas bellas que necesita hacer, no le recrimina. ¿Ah? ¿O cuántas veces no han escuchado por ahí decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces no se ha escuchado eso? ¿Ah? El por qué a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para recriminarle al Señor? Entonces, esas son cosas que usted tiene que pensar, que tiene que ver dónde está usted parada, o dónde está usted parado. ¿Ah? ¿Por qué nosotros no estamos viendo milagros tras milagros en nuestra vida? ¿Por qué? Debe preguntarse el por qué. Si el Señor quiere darte milagro, quiere hacer milagro en tu vida y no lo está haciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Yo estoy cumpliendo con las normas de mi Dios o no lo estoy cumpliendo? Solamente yo digo, sí, me encanta, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero hasta ahí quedas. Porque si viene alguien con un capítulo o un versículo de la Biblia y te dice algo, aunque sea una mentira, tú lo vas a creer, porque no sabes, no conoces a Dios. ¿Por qué no tenemos una fe sólida? ¿Por qué nosotros vemos a un Señor? ¿Por qué no tenemos una fe sólida? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no tenemos una fe sólida? De esa fe que si usted quisiera mover una montaña la pudiera mover, como dice en la Biblia, en palabra de Dios. Porque nosotros vemos a un Dios chiquitito, así, chiquitito, con poder limitado, y sin la humildad necesaria para poder llegar a ser digno de Él. Por eso no tenemos una fe sólida. Hay veces que comparamos a Dios con otra persona. Un jugador de fútbol, un artista de cine, o un cantante. Es que ellos son dioses. Los comparamos como al mismo nivel, cuando no es así, no puede ser así. Dios es Dios y los humanos son humanos. Y por muy bueno que sea en algo, no son dioses. Es un don que le ha dado el Señor por algo. Y que lamentablemente lo han usado para
en vez de hacer un bien, lo ha usado para hacer un mal. Porque usted cree que un jugador o un cantante o un artista que son buenos, ¿usted cree que le dan gracias al Señor por ese don que le ha dado? Nada, para nada, para nada. Aquí podemos contar que vamos a ver. No sé si tenga el tiempo para contarles algo, una cosa bonita. No creo que tenga el tiempo, así que lo vamos a dejar para el próximo lunes, que se lo voy a contar. Pero fíjense. Usted tiene que preguntarse de qué tamaño es Dios para usted. ¿Ah? Si es así, o si es así, o si es infinito, usted tiene que preguntarse eso. Después tiene que preguntarse si usted verdaderamente lo reconoce. Al reconocerlo, usted está diciendo que lo conoce. ¿Ok? ¿Usted verdaderamente conoce a Dios? ¿Verdaderamente lo conoce? Si viene un hermano de otra religión y le da un capítulo y un versículo para conversar, ¿usted le podrá responder como debe ser? Entonces, ¿tiene la humildad suficiente para poder llegar a Dios con esa humildad de poder decirle cosas preciosas, pero con humildad, y no exigirle para nada, sino que si tú quieres, si es tu voluntad, y no decirle, Señor, yo necesito esto, yo quiero esto. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Eso. ¿Ok? La humildad no se compra, la fe tampoco. Se gana. Y cuando usted la gana, usted puede llegar lejos. Recuerden bien, recuerden que cada vez que Dios hizo un milagro, lo hizo porque aquella persona tenía fe. Si esa persona no tenía fe, no hacía el milagro. No lo hacía. Y si la persona estaba enferma o lo que sea, la persona que iba hacia él para pedirle por la otra persona, a esa persona veía si la tenía fe. Por ejemplo, la niña que él resucita, ¿verdad? Los padres con humildad y con fe le piden por la niña. Lázaro, que él era amigo de él, pero también era amigo de la hermana y de la familia, ¿verdad? Y como ellos creían en Jesús y estaban con Jesús, hace el milagro. Y así sucesivamente. Siempre había una razón por la cual Jesús hacía el milagro. Pero no lo hacía a personas que no... ¿Cuántas personas lo seguían? ¿Cuántas personas habían enfermas? ¿Se da cuenta usted? ¿Cuántas personas estaban enfermas en aquel entonces cuando lo seguían? Y son muy pocas las que él logró hacer un milagro. Entonces eso hay que preguntarse, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar el próximo lunes con este tema que está maravilloso. Espero que lo pasen bien y ojalá que la guerra en Ucrania se termine. Dios quiera que así sea. ¿Okay? Los veo el próximo lunes el lunes a las 8 de la noche. No se olviden. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.